Continuamos el día de hoy en Mujeres con un tema muy, muy interesante. Estamos platicando sobre el miedo de perder a alguien. Y el día de hoy ya tenemos a nuestro especialista, él es Martín Alejandro Rodríguez, tanatólogo, para hablar sobre todo cuando tenemos el miedo de perder a alguien físicamente. Estamos hablando de la muerte. Naturalizar este tema, que incluso hasta mencionar la palabra o lo relacionado a ello como enfermedades nos da miedo, nos da cuscús. Bienvenido, ¿cómo estás, Martín? Pues un gusto, muchas gracias por la invitación y pues bueno, con todo gusto de platicar este tema tan importante con todos ustedes también, ¿verdad? Oye, sí, tema tan importante, Rosy, pero también tan escabroso, al menos aquí en México. Hoy, sobre todo, perdóname, sí, que va alineado con esta cultura folclórica de hablar de la muerte, pero en forma de broma. Pero cuando la tenemos que hablar como en forma en serio, para incluso un plan de vida y un plan de muerte, le damos miedo. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, tenemos una tendencia, no solamente en México, creería yo, creo que incluso en México tenemos una facilidad un poquito más por el tema, un poco, si tú quieres, ¿verdad? Nos mofamos, porque quizás en otros países orientales, occidentales sobre todo, el tema de la muerte siempre está negado, ¿no? Ha sido un tabú. Yo creo que la parte de la industria, esta forma como de vivir siempre en la parte de mercantilizar las cosas, del consumo, el hecho de siempre estar en una sociedad de productividad, ¿no? Que también es llamada una sociedad del cansancio, pues nos hace que la muerte se quede relegada hacia, como si no nos ocurriera a nosotros, ¿no? El hecho de pensar en la muerte creemos que es una forma de que le pasa a otros y a nosotros no. Es una forma como también de evitación, de negación hasta cierto punto, que es un poco protectora, porque al final el que siempre estemos pensando en la muerte nos va a generar una sensación de angustia. Por tanto, esa sensación de angustia, de ansiedad, no siempre podemos como manejarla, entenderla a cierto punto. Y más cuando tenemos experiencias muy cercanas de gente que ha muerto o que nosotros podemos estar la posibilidad de morir en algún momento, las emociones se agravan, se hace donde brutal, ya ¿no? Lo experimentamos, entonces ya tenemos como una idea preconcebida o sentimientos donde decimos, no quiero volver a pasar esto. Sí, y el tema de la muerte al final pone en duda el hecho de la continuidad. ¿Me explico? O sea, ya no hay una posibilidad después de la muerte de la continuidad. Y para nuestro cerebro, para nuestro mente, el pensar en que no hay una continuidad, el pensar en la nada, sí, de pronto hay gente que me dice, bueno, yo tengo mis creencias religiosas, le digo, qué bueno que tú tengas esa posibilidad de tener esas creencias que de alguna manera pueden darte soporte, cierta tranquilidad, pero bueno, hay gente que no tiene estas creencias y que la vivencia es un tanto cuento en angustia y en ansiedad, ¿no? Martín Alejandro, ¿por qué nos pasa que, me queda claro, el ser humano por naturaleza tenemos miedo a lo que desconocemos? Lo desconocido nos causa ese miedo. ¿Y por qué respecto a la muerte? Si la única certeza que tenemos nos provoca esta sensación de querer evadir y de querer hacer no caso, porque por ejemplo, a la hora de hablar de testamentos, la gente lo evade porque entonces es enfrentarme a ese momento en que ya no voy a estar, y como si no hacer testamento me alargara la vida. O sea, ¿qué nos pasa mental y psicológicamente hablando? Pues mentalmente vivimos en una negación, o sea, vivimos en una sensación, en un autoengaño de que eso no nos ocurre a nosotros. Y hay una sensación de pensar en la muerte como si esto se contagiara o si como la trajéramos, ¿sabes? Entonces la idea de pensar en la muerte es una sensación de decir, yo no la quiero ahorita en mi vida y por eso no quiero hablar de ella. Pero el hablar de esto no quiere decir que la traigamos, mucho menos que lo estemos pensando o deseando, ¿no? Es algo, como tú bien lo dices, tiene que ver con una certeza en nuestra vida, pero corta, limita, acaba con todo lo que tenemos incluido en nuestra propia vida, el hecho de pensar en esa posibilidad de morir. Entonces, me parece que no estamos como educados, como me parece que no tenemos una educación, una psicoeducación para hablar de estos temas, de cosas tan sencillas, ¿no? O sea, desde cuando las rosas empiezan a marchitarse, desde cuando las mascotas mueren, desde cómo en la escuela, el hecho de hablar de estas situaciones de pérdida, de validar el sentimiento de vulnerabilidad, de tristeza. O sea, son cosas que al final no hablamos de esto, ¿no? Oye, y hablas algo muy interesante de la psicoeducación, que incluso me tocó como experiencia. Una vez íbamos pasando por un panteón y mi hijo de 3 años me pregunta, mami, ¿qué es ahí? Y viene ese encuentro de emociones y de información, decir, ¿cómo le explico que es ahí donde pues ya están los restos, ¿no? El final de la vida. El final de la vida. Entonces, bueno, yo toda propia le dije la conceptualización del panteón casi como diccionario, y el niño se me queda viendo y me dice, bueno. O sea, en ese momento entendí que necesitamos naturalizar
y empezar a educar desde niños para que como adultos no nos cueste tanto y sobre todo prever cosas que ya pasan cuando alguien muere, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a naturalizar esto? Pues fíjate que la biología nos ayuda mucho en eso. Hay un concepto que se llama apoptosis y que es la muerte. Apoptosis. Y es la programación de la muerte celular, ¿no? Y cuando las células no mueren y están programadas para morir, y hay algunas que no mueren, se siguen desarrollando y se traducen en tumores, en cáncer, en enfermedades, ¿no? O cuando fallecen de más o mueren de más, ¿no? También generan otras alteraciones en nuestra salud. Entonces quiere decir que la muerte está implicada también en la vida, porque para que pueda existir la vida, natural. Tiene que existir una muerte para que de alguna manera haya una regeneración en nuestro cuerpo y en nuestro organismo, y de esa manera seguir con nuestra vida, ¿no? Entonces la biología nos ayuda mucho a entender un poco esta complejidad y nos va dando como ciertas herramientas de cómo interviene o conecta la parte del nacimiento, de la vida y la muerte, ¿no? Porque luego muchas veces se ha pensado que la muerte, su lado contrario es la vida, pero no, realmente es el nacimiento. Lo que acontece del nacimiento a la muerte, surge la vida. ¿Sí me explico? Entonces, el lado contrario de la muerte no es la vida, sino el nacimiento. Ahí es donde empezamos a entenderla de manera errónea. Fíjate que tú ahorita acabas de dar en el clavo. El verlo desde la vida celular, o sea, todo tiene un ciclo. Claro. Todo tiene un ciclo. Y lo que se pasa de ese ciclo o pasa antes de ese ciclo, rompe el equilibrio. Entonces, el conceptualizar la vida desde ese punto de vista o desde esa postura, sí nos ayuda a verlo como de una manera más serena, más tranquila y como parte de un proceso natural. Y ahora pensémoslo así. Yo trabajé muchas veces con familias que tuvieron con un hijo con diagnósticos degenerativos, que su muerte iba a ser anticipada. Y de pronto yo les decía a las personas, imaginemos que no muriéramos, ¿no? Entonces los padres me decían, no quiero que no morir, porque si imagínate no morir, ¿y luego qué va a pasar con mi hijo, no? O sea, va a estar ahí no muriendo, pero sí sufriendo, sí padeciendo. O sea, de alguna manera, si le adelantamos 150 años, 200 años a nuestras vidas, de pronto también dice uno, a ver, seguir con el proceso de envejecimiento, de sufrimiento. Y sabes que, y sobrevivir a quizá muchos de tus seres queridos ha de ser terrible también. Imaginemos que no esté esta sensación de tener siempre salud y siempre como estando bien. No, o sea, así como va fluyendo. Que te vas deteriorando. Que te vas deteriorando, pero no mueres. Simplemente no mueres. Qué terrible. Oye, pues estas analogías o estas metáforas en las películas donde va en la parte más filosófica de los vampiros. O sea, la soledad con la que viven porque ven todo este proceso natural y biológico menos en ellos, ¿no? Y esto es como parte, pues a lo mejor en los extremos y analógicamente, pero de lo que dices, ¿no? Hay que entender como este proceso y este cierre de ciclo. Y fíjate que como dice él, con estos ejemplos, el confrontarnos a cómo sería la situación si las cosas fueran diferentes, nos pone en una postura distinta y nos hace que nos reseteemos mentalmente. ¿Qué más podemos hacer, Martín, para en este sentido tratar de naturalizar este concepto que nos cuesta tanto trabajo? Hay una postura de los filósofos estoicos que dentro de sus posturas es por lo menos ir a visitar de vez en cuando, una vez al mes, cada 15 días, los cementerios, ¿no? Una de sus posturas es que cada vez que yo concientizo la manera de morir o que voy a morir, hay 4 cosas que pueden ocurrir. Una es, hay más probabilidad que ante un evento que vamos a vivir tarde que temprano, sea menos traumático, porque ya lo tengo un poco incorporizado, que eso es parte un poco natural de la vida. 2, hay una sensación de tener una conciencia más de muerte, de sentirme finito, y en ese sentido tengo más la posibilidad de poder concentrarme en cosas esenciales de la vida, ¿sí? Y 3, el estar pensando en la posibilidad de que esto puede acabar. Pues no pasa otra cosa más que me quede en el momento presente y pueda disfrutar esto que hoy tengo. Intensamente. Lo mejor que se pueda, claro, lo mejor que se pueda, porque siempre nuestra mente está buscando siempre autoengañarnos y hacernos creer que eso no va a ocurrir como una forma protectora, ¿sí? Pero siempre hay que buscar regresar, ¿sí? Porque hay momentos donde se nos olvida. O sea, yo de pronto casi diario veo personas en duelo o pérdidas, y la verdad es que hay momentos donde incluso se me olvida, y incluso lo puedo pensar como algo adaptativo, bueno, útil, pero de pronto me hace ver que cuando me concentro en eso, me vuelvo otra vez como si eso no me fuera a ocurrir, y esta sensación de que no me va a ocurrir hace que haga muchas cosas de manera inconsciente, muchas cosas que son hasta irresponsables, que de pronto diría, oye,
si hoy fuera mi último día, ¿por qué hice esto? O sea, ¿por qué otra vez caí en lo mismo? Entonces el hecho de concientizar un poco la muerte nos posibilita que estemos más en una presencia plena del presente. Y con una escala de valores muy, muy centrada y muy consciente. Por lo menos más agradecido. Exacto. Fíjate qué bueno. Sí. Y yo me quedo con este último en donde, como no la tenemos, es lo único que tenemos seguro, la muerte, pues, y no la sabemos ni cómo va a ser, entonces, pues, vivir el momento, vivir el ahora, y disfrutar y decir lo que tenemos que decir hoy. Muchísimas gracias, Martín. ¿Dónde te pueden encontrar redes sociales, para WhatsApp, todos los medios de contacto contigo? Sí, pues bueno, el teléfono es 449-892-894-7284. Estamos en Dolum, como Tanatología y Terapia de Duelo, en Facebook, ¿no? Y en Instagram. Ahí está. Y bueno, pues si nos cuesta trabajo poder entender estos procesos, recuerde que aquí en Mujeres lo que hacemos es brindarle la opinión de los expertos para que usted recurra a una mano amiga y le sea más fácil salir de la situación que esté viviendo, de la índole que sea. Muchísimas gracias, Martín Alejandro, como siempre, un placer. Pues, ¿qué les parece? Vamos a una cápsula. Te invitamos, Martín, a que nos acompañes a esta cápsula, precisamente en donde nos habla un poquito más sobre este tema de la muerte y del tema del día de hoy, que es el miedo a perder a alguien.